A preparar la ponencia, justamente me topé que, bueno, en realidad yo lo iba a manejar desde el yo, pero yo no sabía que hay al menos críticos en la literatura que sí consideran un neorromantic. Yo llegué a esta parte de Rilke porque yo trabajo a Gustav Meyrink, que van más o menos por la misma época, ¿no? Y por ese tema del doppelgänger. Ahora, ¿cuál es la innovación del romanticismo alemán, del romanticismo de Jena? El romanticismo de Jena, la innovación es justamente estas ideas de Fichte y de Schelling, donde efectivamente ya hay una yoidad, o también esta parte del lenguaje, ¿no? de la ironía, del fragmento. Por ejemplo, Herder busca justamente las raíces de lo alemán para construir lo que posteriormente va a ser el idealismo alemán o Alemania como una nación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, honestamente lo rastreé en concreto con estas dos obras. No conozco toda la obra de Rilke, mentiría en decirte que yo digo que todo es neorromántico, pero al menos en Malte, Laurens Brigge, sí lo considero yo neorromántico, en el sentido de que justamente Malte hace esta autorreflexión que mencioné, que este ejercicio del yo interior, ¿no? Del yo como una, más bien la autogénesis, como lo mencionaba Fichte. Permíteme dejar. Bueno, aquí lo anoté, que justamente el propósito con Malte Laurens Brigge es recordar esta niñez, ¿no? La supuesta muerte de esta familia de Malte, que en concreto ni físicamente ni psicológicamente están descritas en la novela. O sea, si tú lees el Malte, llega un punto en el que justamente no crees si realmente es la familia de Malte o es Malte con este tema del yo, ¿no? O sea, de las posibilidades del yo o del actuar de ese yo. Y, por ejemplo, bueno, también lo relaciono porque, como lo mencioné en la revista Ateneum, uno de los preceptos de Schlegel era justamente que el poeta era el único capaz de remediar esta brecha. O sea, esto que dejó la razón en la ilustración con lo sensible, con lo inteligible. O sea, ese fue uno de los propósitos, ¿no? Y a diferencia de Schlegel, bueno, Schlegel lo intenta con Lucinde, no lo logra Lucinde, no lo digo yo, o sea, no dicen los críticos de literatura alemana, no lo logra. Y en la opinión Rilke lo logra con el lenguaje, con este manejo del lenguaje metafísico, con este Malte, bueno, y también en las elegías de Duino, que si estuviesen a las ponencias anteriores, hubo esta imagen del ángel del cielo sobre Berlín, es a lo que yo, cuando leo a Rilke, me parece esto, ¿no? Este hombre, bueno, este ángel o este hombre en un risco viendo, o cual obra de Caspar David Friedrich, que es la que siempre utilizan para el romanticismo alemán, ¿no? O sea, honestamente, como te menciono, yo no sabía que sí existía un término del Neuromantik, pero hay elementos que sí se pueden rastrear. La mística del romanticismo, porque o sea, anteriormente la doctora Mónica lo dijo, sí, yo tampoco estoy de acuerdo, no hay un yo absoluto en Rilke, pero sí hay una mística, hay una religiosidad, ¿no? El poeta es un creador, o sea, no estamos hablando del Dios de la tradición judio-cristiana, no estamos hablando de un Dios como el de Schelling, un panteísmo en Rilke, que está ahí en las obras, ¿no? Y completamente es influenciado por Hölderlin, ¿no? Por ejemplo, si leíste Hiperión, en Hiperión, cuando llega a Grecia, el himno de Hiperión, o sea, es completo. Si tú ves los himnos después de Rilke con los de Hölderlin, tienen algo que ver, ¿no? Entonces, lo que yo manejo como no es romántica es la mística de ese romanticismo en Rilke. Y sí, a través del yo, porque gracias a los románticos, o sea, tenemos esa yoidad, ¿no? O más bien a Fichte, pero que bueno, los románticos agarran de Fichte, ¿no? O sea, es por eso lo que yo consideré no romántico. Ok, y por último una duda, ¿hay como algún testimonio, alguna carta de Rilke o algo por el estilo en donde él dé a entender que haya leído a Fichte y a todos estos? Pues mira, yo creo que esa pregunta no te la podría contestar en sí, porque sin el romanticismo alemán no hubiese existido ni siquiera el psicoanálisis.
y no lo digo yo, lo dice Rudiger Safransky en este libro que cita Romanticismo, una edición espiritual alemán. Justamente en el capítulo 14 está dedicado a Rilke como un neorromántico y también a Martin Heidegger. O sea, toda esta tradición desde desde Kant, Fichte, Schelling, Hölderlin, Hegel, llega hasta Heidegger, ¿no? O sea, llega hasta hace tiempo. Entonces, no es que diga, Rilke, yo leía Fichte, no, pero todo este idealismo, toda esta filosofía está impregnada todo este tiempo. Por ejemplo, muy pocos saben que Fichte tenía un libro que se llama Discursos de la Nación Alemana, que es un libro que ya está llamando a esta germanidad, ¿no? Entonces, podríamos decir ahí, bueno, ¿qué tal si Hitler lo leyó? No creo que lo haya leído, pero todo esto se rastrea, o sea, está en la literatura. En el único que me atrevo a decir que se rompe todo el legado del romanticismo alemán es en el naturalismo y en el realismo. Ahí sí, o sea, ahí Hegel, Schelling, todos ellos, Hölderlin, Novalis, ahí ya no aparecen, ¿no? Pero te digo, en este caso están impregnados, o sea, inclusive la ponencia con el profesor sobre de qué sirven los poetas, o sea, Heidegger se lo agarran a Hölderlin, ¿no? Entonces es toda una tradición germana, es todo este espíritu, ¿no? O sea, este idealismo alemán, esta filosofía es lo que posteriormente nos va a dar, ¿no? Este espíritu alemán, y desgraciadamente, y me atrevo a decir, inclusive Safransky lo hace, es que después de esto viene la consecuencia, ¿no? Que es el Tercer Reich. Yo acabo de llegar, por tanto no pude escuchar tu ponencia, pero sí quería preguntarte cómo que la consecuencia del idealismo y del romanticismo alemán es el Dritte Reich. Bueno, yo ahí, por ejemplo, coincido en alguna... Bueno, esa es una teoría mía y también está en el libro El romanticismo alemán. ¿Qué libro? El de Rudiger Safransky. Sí. Bueno, mi opinión, lo que yo he rastreado, lo que yo he entendido, es que buscar las raíces de lo germano, hay una mala interpretación posteriormente que hace que justamente haya este sentimiento de nacionalismo. Esa es mi opinión. O sea, yo sé que no está de acuerdo, pero al menos esa es mi opinión, que a veces que toda esta filosofía del romanticismo se transgiversó posteriormente para después dar la consecuencia que fue la ideología del Tercer Reich. Sí, quería decir que efectivamente se tergiversó, pero que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el nacionalismo alemán surgió primero con Herder, luego con el rey de Antideutsche Nation. Surgió en el momento en que Alemania había sido invadida culturalmente por Francia y luego físicamente con las tropas napoleónicas. Los discursos de la nación alemana los dio Fichte en la Universidad de Berlín cuando las tropas estaban corriendo y matando gente en la propia ciudad de Berlín. Es por tanto un nacionalismo defensivo y no es un nacionalismo agresivo. Por otra parte, la idea de Deutschheit en Fichte no tiene nada que ver con lo alemán. Él dice claramente en los discursos que cualquiera que tenga el sentido de humanidad, que crea en un Dios que es el orden moral del universo, ese puede ser considerado un alemán. Lo que ocurrió es que en las tradiciones hitlerianas se retomaron todos aquellos autores que podían ofrecer algo al servicio de esa ideología, por ejemplo a Nietzsche también. Sí, bueno, sí, completamente, pero por ejemplo yo entré en esa temática porque, no sé, bueno, Heinrich Heine, ¿no? Tiene también un libro que critica justamente al romanticismo, porque si mal no recuerdo, cuando está empiezan los principios del romanticismo alemán,
Heinrich Heine critica justamente a los románticos, que estén buscando este nacionalismo como es positivo, pero al mismo tiempo no salva a Alemania de esta invasión, ¿no? de esta que la están atacando, ¿no? Y por eso Heine dice, o sea, los románticos están en plena ilustración, están en pleno movimiento y lo único que hacen es estarse plasmando en el ser, en este historicismo, en el yo, y no le interesa nada lo que está pasando justamente, bueno, ni siquiera Alemania, ¿no? Con lo que va a ser posteriormente Prusia. Por eso es lo que esa fue mi opinión, ¿no? Que justamente este nacionalismo va a ser mal interpretado posteriormente por el Tercer Reich y van a decir, de aquí viene la Deutsche Einheit, ¿no? Este espíritu propiamente alemán. Ese es. Por decir, incluso toman la idea del Tercer Reino de Joaquín de Fiore, siglo XII. Y para echarle más leña al fuego, en 1888 se publica una trilogía en Francia de Maurice Barrès del el culto del yo, o algo así podemos traducir. Pero me llama mucha atención porque el culto del yo, y que fue una trilogía que impactó muchísimo a la juventud francesa, aglutinó a toda una generación para crear la acción francesa y posteriormente serían los que llevarían a Pétain al poder y a De Gaulle después y todo eso. Responde a cuando la República se estaba como lamiendo las heridas de la guerra franco-prusiana, metiendo el positivismo a todo lo que daba. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en Alemania para que se diera algo similar respectivo al yo? O sea, ¿a qué respondía? O sea, en Francia es bastante claro que es una respuesta directa al positivismo, pero en Alemania, ¿qué sería? O sea, ¿a qué responde la fuerza de Einheit? ¿Cómo? Muchas gracias, Sergio, por echarle más leña al fuego. Honestamente, no podría darte una respuesta, o sea, te soy franca. O sea, yo lo único que, para mí el romanticismo es justamente esta mística, ¿no? O sea, yo me perdí ahí, inclusive para mí mi etapa menos predilecta de la literatura alemana es justamente el naturalismo y el realismo. Porque como mencionas, pues bueno, en el naturalismo la literatura se ve completamente impregnada, ¿no? De este positivismo. Lo vemos, por ejemplo, en Hauptmann, o sea, ahí está, ¿no? Te digo, yo llegué a este tema de esta yoidad en el Neue Romantik por mi autor, ¿no? Que es Gustav Meinrich. Y lo curioso, pues es que ambos, tanto Meinrich como Rilke, pues son austrohúngaros, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un alemán propiamente, ¿no? Entonces, te soy franca en ese sentido, la verdad no lo tengo, más sin en cambio sí, bueno, aunque yo sé que mucho me gusta Safransky, sí considero este misticismo del romanticismo alemán como, pues justamente no se pierde, ¿no? O sea, continúa hasta Martin Heidegger, inclusive este autor que cité al principio, Simon Critchley, considera hasta el punk como romanticismo, entonces... La verdad, entonces, Franca, no tengo ese conocimiento. ¿Alguien más que quiera participar, comentar algo? Bueno, chicos, antes que nada agradecerles, los tres estuvieron fantásticos. Les agradezco mucho, creo que los que estamos aquí, no sé, al menos yo, me encanta oír la nueva perspectiva de los jóvenes. Es interesante. A mi punto de vista, entre más diferencias hay entre lo que se conoce y con sus nuevas formas de pensar, lo que nos están aportando, excelente, van por buen camino. Entre más encontremos diferencias, nuevas hipótesis, proposiciones, percepciones,
en lo que ya se conoce en la literatura, pues a mí me parece fabuloso. Muchas gracias por esta ponencia y les reitero, estuvieron fantásticos los tres. Gracias. Pues yo quiero preguntarte, ¿alguno de los ponentes sabe si Rilke perteneció también a la sociedad teosófica, igual que Ned? Es diferente. ¿Qué sucedió? A la sociedad teosófica. Que Cyril que hubo una ayer hubo una ponencia sobre Rilke y el psicoanálisis que mencionaron que Rilke para encontrar estas experiencias o quería una experiencia del mundo inteligible se volvió espiritista. No creo que era también la época, ¿no? Manrik tiene un ensayo, se llama An den Jenseitens, que justamente él se cree que era un espiritista y se cree que el golem lo persigue, ¿no? Y el profesor Sergio Sánchez Loyola considera justamente este regreso del doppelgänger en el siglo XX también proveniente del romanticismo, ¿no? Y tiene mucho, bueno, sí se puede rastrear, ¿no? Dentro del romanticismo y del neorromántico. Pero sí, según la chica de ayer, sí perteneció a una sociedad. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, en ese caso... Ay, yo tengo una pregunta. Ok. Es que cuando Adrián dijo esta parte de cómo el mundo visible es portador de lo humano, bueno, yo personalmente, pero por mi como background, no estoy del todo de acuerdo, pero quería como saber exactamente qué quieres decir con eso, porque no estoy segura de haberlo entendido. Los objetos. O sea, el mundo visible, lo que yo considero como mundo visible, pues es justamente los objetos, ¿no? En la cosa. O sea, eso es lo que yo considero mundo visible. Okay, porque no, estamos pensando en otro mundo visible. Sí. Entonces, ¿tú qué considerarías como mundo ¿Qué consideras visible? como mundo Bueno, visible? es que en mi ponencia yo hablé del AMCO, que es un africano, y bueno, en todo este mundo, digamos, lo visible es el mundo de los vivos, lo invisible sería el mundo de los muertos. Pero muchas veces los objetos o la naturaleza en forma de objeto es parte del mundo invisible y es aquello que nos habla como desde el mundo de los muertos. Entonces justamente para mí no tenía sentido, porque para mí no hay, o sea, lo humano está entre los dos mundos un poco. O sea, por eso te preguntaba, porque si mundo visible te refieres a las cosas, pues sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo en que es portador de lo humano.